Hamburguesas Jimmy's House presenta. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Trastornados Podcast, un programa en el que hablaré de algún trastorno emocional o psicológico y que las personas que me acompañan en la mesa desconocen totalmente. Esto para poder llevarlo lo más cotidiano posible y que entendamos qué es y cómo es vivir con esos trastornos y que lo hacemos día con día. Yo soy el George y como siempre me acompaña Hat. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, pues muy contentos ya, otra emisión de Trastornados y pues a ver qué trastorno voy a agregar a mi lista, ¿verdad? En producción, edición y voz en off, el Chank. Bienvenidos. Y pues estamos grabando, es el número 50, el capítulo 50, por fin llegamos. Y tenemos un gran invitado por este capítulo, alguien que tardamos un rato en que pudiera estar en la silla de trastornados y volverse un trastornado más, aunque ya lo era antes de que llegara acá. Y que pues bueno, para mí es mucho gusto porque ha sido también mi profesor tanto en la licenciatura como en el posgrado. Gran amigo, aunque se ve más joven que yo. Mucho más estragaños, dejen de decirle. Pero sí nos conocimos desde hace muchos años ya. Claro. Mario Sariñana, también conocido como Dr. Risas. Así es. Bienvenido. Gracias, ¿no? Pues un gusto y qué mejor presentación, ¿no? Ahora espero no fallar. No, para nada. Entre más trastornado estés mejor. No, pues aquí. Pues démosle materia al tema del día de hoy. Ok. Risas, enojos, surrealismo, calles, camiones, artistas de todo tipo y sobre todo callejeros, novelas, política, lenguaje, comida, música, burlas, felicidad, y mucha felicidad a pesar de la realidad en la que vive. Estas y más cosas, queridas trastornados y queridos trastornadas, son las que vamos a determinar en el tema del día de hoy, que es psicología del mexicano. Ok, perfecto. ¿Qué han escuchado? ¿Qué sabe? ¿Cómo se imaginan que somos los mexicanos en esta psicología? ¿Y por qué creen que estamos tocando este tema? Pues no sé, yo me recuerdo de un profesor que es antropólogo que nos daba un taller de cosmovisión mexicana y así nos preguntaba, ¿tú eres mexicano? Y al final nos hacía ver que no éramos mexicanos, una cosa así súper extraña y yo, ¿pero cómo? Por esta cuestión de que mexica no y esas, bueno, no sé. Entonces como que desde ahí pensé así de no me voy a hacer una imagen o un concepto de lo que somos los mexicanos porque como que nos los hizo ver de tal manera que dije, pues es que es tan ecléctico y tan grande, pero sí, no sé, es una pregunta demasiado difícil. Sí. Claro, yo creo que aquí hay algo bien importante, digo, independiente de documentos como libros que hay, Ajá. Lo rescatable es la riqueza que tiene esa psicología del mexicano, porque nos enfocamos mucho en como las limitantes, ¿no? Hay muchas limitantes en esa psicología mexicana de tenía que ser mexicano o como nos venden finalmente en otros espacios, ¿no? Que es como que el burrito, el jorongo y esta parte como que no somos personas de superarse, de desarrollo y a lo mejor ahí podría estar el punto medular de la psicología mexicana para mí, ¿no? Sí, claro, voy a tocar como puntos muy generales. Sí. Y vamos a ir como comentándolos como justo también el estereotipo que ven desde el extranjero, los que hemos tenido la oportunidad de viajar y es como de la percepción que pueden tener, pero también nuestra realidad, porque tenemos muchos altibajos y somos, ¿por qué lo manejamos? Porque sí existen, como bien dices, documentos, libros, la antropología, pero también en psicología, muchos estudios, desde la historia de México como tal, claro, como la historia del mexicano como tal, entre comillas, de por qué somos como somos, tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? Entonces, y pues claro, tenemos este libro muy marcado, que es de Juan David Pérez, Claro. que es Psicología del Mexicano, que es de todos los que estudiamos psicología, nos chutamos, ¿no? Creo que hay una segunda parte. No, hay uno que se llama Psicología del Mexicano Laboral. Ajá, también hay una psicología mexicana laboral. Órale, qué interesante. Sí. Y también apenas chequé que existe la psicología del mexicano, volumen 2, que eso no lo he leído, pero apenas descubrí que buscando esta información, Mira, leí que existía. Porque al parecer han hecho modificaciones también con respecto a lo que vemos. Pero como para hacerles un pequeño resumen de psicología del mexicano, pues habla desde la conquista, desde la cuestión de que somos un poco traicioneros, porque lo que pasó con la Malinche, lo que pasó con los tlaxcaltecas, Sí, claro. que se fueron en contra de los aztecas y todo este rollo, es cuestión de leer un poco nuestra historia, pero que es como de, somos muy chidos, nos burlamos, pero también aguas porque podemos
ser traicioneros entre nosotros mismos. Esta parte del chiste del cangrejo que no dejamos que el otro avance, ¿no? Y también supongo que conforme va cambiando la sociedad, sobre todo en, no sé, estos últimos años o este último milenio, por lo menos, que las cosas han ido cambiando, aunque sea un poquito, pero como que a lo mejor hay más comunidad, como el mundo también ha cambiado en cuestión de la familia, las familias de ahora son diferentes, porque pensaba, por ejemplo, en lo del terremoto, ¿no? Del 2017, que decían, es que salieron muchísima gente a ayudar, ¿no? Y esto no pasó en el 85, pero en el 85 habían muchas más familias, la población era como más, o sea, gente más joven teniendo hijos, y ahora ya no, hay gente más independiente, ya hay como una visión de a lo mejor diferente de la solidaridad y de esas cosas. Entonces supongo que también va cambiando un poco la psicología con respecto a los tiempos. Y con respecto a la globalización ha modificado muchas cosas de lo que somos como mexicanos como tal. Pero hay cosas que son súper arraigadas y que difícilmente vamos a soltar a pesar de la globalización, a pesar de que venga más extranjeros a vivir al país, son los puntos en los que me enfoqué. Pero quiero dar como una cuestión estadística, porque se me hizo muy interesante que somos, en un estudio del 2019 por parte de la ONU, resulta que somos el país número 23 de países felices, de gente que supuestamente es feliz. Estamos en el 23 y para este estudio, según esto, no estamos tan mal, a pesar de ser 23, ¿no? Y somos el segundo en Latinoamérica después de Costa Rica. Entonces, los primeros países son Dinamarca, Noruega, Islandia, Países Bajos y Suiza. Y de ahí vamos nosotros como el segundo en Latinoamérica en países felices. ¿Y por qué? Mencionan que porque tiene que ver con nuestro nivel de desmadre. Como que todo lo logramos en relajo, desmadre, y a pesar de la tragedia la hacemos una cuestión de risa. Nuestras cuestiones trágicas. Sí, claro. Sí, sufrimos, es cierto, el hecho de burlarnos, entre comillas, de la muerte o festejar la muerte, ¿no? Nos hacen como parecer que somos un país muy feliz. Sí, sí, coincido. Que hay factores bien importantes aquí. Digo, yo trabajo dentro de lo que es la dinámica de risoterapia y hay gente que le cuesta trabajo, esta parte. Tú mencionas algo muy particular que es parte de nuestra cultura, por ejemplo, hasta para comer, ¿no? Me encanta que el que se está cuidando y se sirve algo así ostentoso y éntrale chiquito. Y ese comentario es como dice, está consciente que no debe comer así, pero se lo va a empacar, ¿no? Y le encuentra como sentido a la comida, o de repente estos comentarios como de algo me ha de morir, ¿no? O sea, sabes que te daña y entonces a lo mejor sobre esto se fundamenta, pero yo creo que tú mencionaste algo de los países que están en primer lugar, definitivamente tienen una economía diferente, totalmente. Tienen una estilo de vida. Sí, nosotros fíjate que tenemos un gran como problema que es imitamos culturas. Porque ni siquiera las adoptamos. El adoptar sería modificar hábitos y estilo de vida y no lo hacemos, imitamos nada más, ¿no? Y sin saber que a lo mejor tenemos una riqueza. Tú mencionas algo muy importante, esta cuestión de la solidaridad, de acompañar al otro, también de repente es muy subjetivo, ¿no? Porque pareciera ser que sí lo hacemos, pero hasta donde yo quiero y como me conviene, ¿no? Porque ya después no comparto finalmente ideologías. Entonces, qué interesante esta parte de por qué somos un país que a lo mejor sobresale en esta parte de la felicidad. Y si preguntáramos en específico, ¿qué es esa felicidad? Por ejemplo, ustedes, ¿qué es lo que finalmente los hace ser feliz? Ser yo, en mi caso, ser yo mismo, ¿no? O sea, pero ha sido un trabajo bastante largo, claro. Darme cuenta de si respeto la individualidad del otro y hago que respeten la mía con eso, de ahí el conjunto de todo lo que yo creo, soy y muchas cosas, pero por ejemplo, a mis pacientes, la primera pregunta que les hago en el primer momento es ok, ¿tú quién eres? Claro. Y la mayoría no saben responder. Claro, claro. Y es no sé. Es que es una pregunta muy compleja, realmente. Sí, claro. No, y para eso, no sé si has leído este poema de Antonio de Mello, ¿no? Que dice eso, ¿no? Le pregunta a una mujer que llega supuestamente ya al cielo que quién es, ¿no? Y empieza a definir, soy una esposa dedicada, soy una madre, y entonces empieza a hacer una definición y al final, pues, parecía ser que en el cielo le dicen, es que no supiste qué dices en la tierra, o sea, al final no me sabes decir quién eres, ¿no? Y qué importante lo que tú dices, pero yo creo que también como no tenemos ese autoconcepto, ese autodesarrollo personal de decir, a ver, soy un hombre con estas dificultades, con estas capacidades, con estas limitantes, pero, ¿no? Y creo que en particular hoy creo que ese es el problema de muchos jóvenes, ¿no? Que no encuentran una identidad o no saben ni siquiera quiénes son y a dónde van, ¿no?
que es lo más complejo porque son lo que nos va a llevar en un futuro en una sociedad estable, ¿no? Entonces, si ahorita esas semillitas no saben como para dónde van a crecer, pues yo creo que por eso de repente preocupa cómo va a ser nuestra sociedad, ¿no? Y no es que sean personas malas, sino sobre dónde se están orientando y en qué cimientan todos sus objetivos o sus planes, ¿no? Y está bien complicado, por Sí. ejemplo, toda la cuestión de redes sociales y todos los canales que ahora existen, digo, aunque estemos haciendo uno, ¿no? Pero te repasas viendo TikTok y todas esas cosas y ves pues sí, el hecho de que tengas, no sé, 19K, 20K, 100K de audiencia, ya eres, para ellos ya eres, entonces no hay como nos pasó a nuestra generación de sí era importante el hecho de estudiar una carrera universitaria, sí era importante como ser un buen ciudadano, como que ir creando como cosas sólidas, bases sólidas, y como mexicano te decían, es que el cambio empieza por ti, tienes que modificarlo, y ahora no ves el trabajar en equipo, en conjunto, el poder apoyar a los otros compañeros, aunque no lo conocieras, pero es mi igual y lo voy a apoyar. Claro. ¿no? Por eso se crearon las revoluciones en México, por eso la lucha entre muchas cosas, hasta la guerra cristera. Y ahora la individualidad Pues es que lo que dices, ni siquiera sé sí, quién soy, mucho menos socialmente qué hago. pero esa es la psicología Pero del creo mexicano, ¿no? Así es, que también. eso más bien de no saber quién soy viene desde hace mucho, solo que antes era más fácil seguir como los lineamientos o los cánones que ya estaban establecidos. Entonces es así como, no sé quién soy, pero voy a seguir esta línea y ya está. Y ahora es como, ya puedes escoger. Y entonces entre toda esa gama de que ya ahora sí está bien escoger, ya no es como que tienes que. Entonces por eso se siente perdido. Yo no creo que esté mal, más bien creo que es diferente la manera de escoger o de ver hacia dónde quieres ir, ¿no? Y creo que es como una encrucijada entre, pues como ahorita un cambio, ¿no? A una nueva sociedad o nuevas cosas, nuevo, no sé, algo, ¿no? Un nuevo régimen. Ajá, no intentar hacer como, pues eso, ¿no? Lo ya establecido. Pero fíjate que sucede algo muy particular con esta nueva generación. En particular digo porque a lo mejor pertenecemos a otra y tenemos una visión distinta, pero hoy los chicos o los jóvenes o los mismos pequeños tienen problemas de aprendizaje, ¿no? Es que no aprende, es que no puede. Y te das cuenta, tú mencionaste en TikTok, se aprenden coreografías, ¿no? Seguir el ritmo, se aprenden guiones para representar finalmente algo. Y dices, a ver, ese niño que según la mamá se está quejando que no tiene, por ejemplo, un nivel de aprendizaje, pues se acaba de aprender una escena de 2 minutos, ¿no? Entonces, ¿para qué sí puede o para qué no? Y es la psicología del mexicano, ¿no? Somos medio raros en esa cuestión de, ok, ¿cómo? O el chico que no pude en las matemáticas y me fue mal en la cuestión educativa. Pero ves cómo diario se aprenden coreografías que al final es un aprendizaje, ¿no? O sí, sea, claro. Y alguien diría, bueno, es que es más fácil. No, es igual. Hay que retener información, procesarla. Y entonces ahí es donde como que de repente te sacas de donde decir, si es entonces un mexicano funcional o cuando le conviene es como de no puedo y mis capacidades. Y yo creo que tú dijiste algo muy importante. Sí es cierto, anteriormente a lo mejor te guiabas por una estructura y que estaba muy bien o no estaba tan bien. Pero al final la gente que fuimos así, si es que, bueno, creo que yo soy más grande que ustedes definitivamente, no me fue tan mal, porque al final hoy soy funcional, ¿no? En muchas cosas. A lo mejor ahorita como adulto ya tengo que modificar unas cosas que me impusieron, esto no, pero qué padre que como adulto porque ya tienes como un nivel más consciente de las cosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que no están mal los jóvenes que hoy tengan esa libertad, lo que sí creo que no han aprovechado tantos recursos y tantas oportunidades que tienen para ser más felices. Yo creo que esa es la parte, ¿no? Pues sí. Bueno, uno de los puntos que se marca porque me gustó mucho, hubo varias cosas, pero como generalizado, es el arraigo que tenemos. Es como nuestro origen. Y esta sensación de decir, soy mexicano. ¿Qué pasa cuando juega la selección mexicana? Cuando juega algún equipo local, pero fuera de México, así de, va a ir al Mundial de Clubes, ¿no? Aunque sea el América, y que no se pierda la sana costumbre de mandar a chingar a su madre en América, ¿no? Estaba muy bien el evento, pero no, ya, volvemos a grabar, por favor. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en América, que es tan odiado en México, ¿no? Como cuestión local, a nivel clubes, va al extranjero y terminas apoyándolo porque es mexicano. No sé, un equipo mexicano y dices, no, sí, que gane. Pero ya se te olvidó finalmente a qué pertenece, ¿no? O sea, claro. Pero es mexicano, claro, ¿no? Claro. Sí. Y si pierde, dices, pues sí, es el americano. Y si gana, pues es de, pues qué bien por ellos, porque somos mexicanos, hay que apoyarnos, ¿no? Pero somos muy así. Y el arraigo, a pesar de esta, hablando, por ejemplo, de historia, a pesar de la conquista, es decir, se hace una fusión entre la cuestión católica
y el arraigo de los pueblos originarios, ¿no? Que es danzan, tenemos danzantes, colcheros, ¿sí? Concheros. 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 No, es porque es Ana Colchero, ¿eh? Me acordé de ella. Concheros. Es que esa mujer está bien buena. Sí. Y fíjate, sale ahí está el trastorno, ¿no? Bueno, está bien. Y tienes a gente bailando con algunas plumas, con trajes muy ¿cómo se llama? De pueblos originarios, pero con la Virgen de Guadalupe en la espalda, ¿no? Uh-huh. O con alguna cruz. Porque es el día de San Juan, o es el día de no sé qué. Y entonces se hace esta fusión y es de, ok, adopto, como tú dices, adopto esto, pero no suelto mis raíces. Uh-huh. Entonces, la alimentación, que en cuestión de arraigo es sumamente importante para el mexicano. Se habla de comida prehispánica, ¿no? En algunos restaurantes. Pero lo hacemos todos los días, comemos maíz. Las tortillas. Claro. Las tortillas que son como ¿cómo se llama? El espiral del universo o algo así, ¿no? Cada vez que la haces, o cada vez que se te cae un cachito de tortilla que dicen que es que la Tonantzin quiere su cachito de alimento. Por ejemplo, y que para mucha gente es muy importante, ¿no? Pues ir al campo. Claro. El poder enseñarle a los niños. Por ejemplo, que tuve la oportunidad de trabajar con trabajo infantil, y mucho trabajo infantil en México está en el campo, y hay una línea muy delgada entre es trabajo y es, ¿cómo se llama? Tradición y es herencia. Claro, claro. Y tenemos una riqueza ahí muy importante. Muy grande. La parte de herbolaria, toda la cuestión de recursos naturales. A mí me tocó ver en una comunidad una ocasión que fui a hacer una actividad aquí mismo por Cuernavaca, a Morelos, y la señora nos iba a preparar un tecito o como una agüita así de unas hierbas, y le pidió como permiso o algo así, hizo como una cuestión, como un ritual a la planta, porque le iba a cortar unas hojitas, ¿no? No faltó quien, ay, ¿eso qué, no? Pero cómo son cosas muy arraigadas que a lo mejor incluso vienen por generación, y que también a lo mejor valdría la pena qué tanto lo arraigado es funcional, porque hay cosas que dices, ya, o sea, pues así lo hacía mi papá y lo hacía mi abuelito, ¿no? Ahí hay un chiste que, bueno, como un cuentito muy pequeñito, no sé si me dejas. Dale. No es muy largo, que está un niño, le pregunta finalmente a su mamá, ¿por qué estás cociendo la mojarra y le cortas la colita, no? No sé, es que si lo hacía tu abuelita, pregúntale. Entonces va el niño y le dice, oye abuelita, ¿por qué mi mamá corta la colita al cocer ¿cómo se llama? La mojarra. No sé, pero así lo hacía mi mamá, tu bisabuela, ve y pregúntale. Entonces va el niño, la pobre bisabuela medio puede. Yo dije, va a ser la ouija, ¿qué Sí, yo dije, no. Y entonces le dice, como puede le dar a entender, abuelita, bisa, ¿por qué le cortan la colita? Mi mamá lo hace que por mi abuelita. Y mi abuelita le dice que... Entonces empieza a reír la viejita y dice, es que cuando éramos niños, éramos muy pobres y no cabía en el sartén. Entonces se cortaba, pero no tiene ningún sentido. Entonces, ahí es donde dices, se estaba perdiendo a lo mejor parte del producto completo por algo que está arraigado y que ni siquiera sabemos, ¿no? Exacto. Es un ejemplo como muy común de, ¿y por qué lo haces? No sé, así me enseñaron. ¿Y está bien? ¿O está mal? ¿Y por qué lo hacemos? Y creo que no lo hacemos como una cuestión de seguir, simplemente es, pues imito, lo que te decía, ¿no? O sea, yo imito cosas, pero no sé ni por qué se hace, ¿no? Entonces eso creo que sería un punto importante de la psicología mexicana. Sí, de hecho. Como lo del pepino, ¿no? Que lo cortas y le haces así. Ajá. Yo la verdad es que siempre lo hago. Y una vez alguien me preguntó, ¿y sabes si sí es cierto, si sí se amarga? Le dije, mira, a mí me dijeron y no quiero que mi pepino se amargue, así que sean peras o son manzanas. Por si las dudas, ¿no? Que apenas me alcanzó para él. De hecho, lo lubrico. ¡Ay, guácala! Otro trastorno, esto se interpreta, los que están por ahí. Yo sí, por eso soy el que más saca los trastornos acá. Pero sí, claro. Y de hecho, a veces cuestionar eso también es súper insultante, porque el clásico de, no, es que el mejor pozole es el de mi abuela. No, ese está bueno, pero no, la mejor pancita es el que venden ahí por casa de mi mamá. Y aunque esté buenísimo, ¿no? Sí, aunque sea lo mismo y sepa igual, pero no. El de allá, o el que hace mi familia, o la receta de no sé quién, es la mejor. Y siempre va a haber una discusión con eso.
Porque finalmente tenemos muchas cosas arraigadas, ¿no? Que finalmente... Yo creo que influye también lo moral, ¿no? La parte como afectiva, pues me lo enseñó mi mamá y pues es mi mamá. O esa parte de querer el pozole como de una forma distinta al de otro. Al final, pues es maíz hervido, claro, el sazón, pero no deja de estar bueno, ¿no? Y dices, no, o sea, el de mi mamá, mis respetos, ¿no? Que ya no esté funcionando como tal, pero le das como esa ¿cómo le podemos decir? Esa esencia a decir, como él ninguno, ¿no? O como pues un es número que te uno. recuerda a tu hogar, ¿no? Sí, o sea, lo importancia que dices emocional. del arraigo, ¿no? Sí. O sea, muchas amigas, por ejemplo, gente que vive en el extranjero y así de, pues van al restaurante mexicano y aunque esté horrible, es como de, pero pues qué rico, ¿no? Porque pues me recuerda a mi tierra y así es como, Claro. pues... A mí me pasó con unas amigas que fueron a Bolivia y, o sea, llevan un día de viaje y les preguntan, así de, qué quieren comer o quieren probar? Y dicen, unos tacos el pastor. Y yo los volteo a verse con cara de enojo, así de, ¿no? Así de, o sea, sí te creo si llevas un año fuera de México, pero llevas un día, güey. Y se supone que llegas a otro país a probar otras cosas. O sea, está bueno el arraigo, pero no más. No, sí. Sí hay abuso. Sí. Sí hay mucho uso. Pero bueno, ¿qué otro punto? Paisajes y recursos naturales. Que es lo que también nos determina y nos marca muchísimo. Tanto en lo positivo como en lo negativo. ¿Por qué? Porque tenemos de todo. México tiene absolutamente todo, ¿no? Desde lo frío, lo templado, ríos, selvas, mares, todo tipo de mar, claro. El Pacífico, el Atlántico, el Golfo. Y a la vez, negativo porque no, dirías tú, no lo sabemos aprovechar. Sí, sí. Y desperdiciamos o dañamos todo esto que podríamos hacer, como el chiste que decía así de, está Dios y dice, ¿no? Así de, está África y les voy a quitar puro desierto, no les voy a dar comida y esto. Y dice, ¿y por qué en México le estás poniendo absolutamente todo? Sí, pero estoy poniendo mexicanos, ¿no? Claro. Como de, hay equilibrio en el mundo. Está, claro. Sí, sí, sí. Entonces, eso es parte de nuestra psicología también, como estas partes, ¿cómo se llama? Estereotipadas y marcadas que tenemos. ¿Por qué? Porque de repente, si a mí no me afecta, entonces yo no apoyo y yo no ayudo. Si le está afectando al cuate de al lado, pues es su bronca, ¿no? Sí. En cuestión de progreso, de desarrollo, de muchas cosas, ves de repente calles donde está la pavimentación y viene esta y hay un hueco aquí. Dices, ¿y por qué no está pavimentado? Y nos daña a todos, ¿no? Es que ese vecino no quiso cooperar. Sí, claro, y le dejaron su parte de dejaron su parte de tierra. Y pensamos que le afecta al vecino. Y cuando te das cuenta que le afecta a toda la comunidad, ¿no? Sí. Entonces es parte también de nosotros. Pero en cuestión de recursos naturales, México es increíble. Tiene petróleo, tiene minería, tiene industria, tiene naturaleza. Lo que decías, cuestiones de medicina natural, sí, claro. Alimentación, increíble. Y eso nos hace, para muchos, pues, lo que estaba leyendo, como esta cuestión de conformismo, entre comillas, porque es de, literalmente, levantas la mano y tienes alimento. Uh-huh. Pero a la vez es como nos volvimos centralistas de esta parte de la globalización, de querer tener cosas que globalmente creemos que son importantes, como la obtención de cosas, en lugar de los recursos naturales. Hay un documental que se llama Calentamiento Local, que es sobre las mujeres de Europa del Este, o así, que vienen a Oaxaca a ligarse a los surfistas oaxaqueños, ¿no? Entonces, justo una de ellas que ya vivía con un surfista, porque justo todo esto empezó por Amores Perros de Gael García, uh-huh. Porque todas querían venir a conocer a Gael, bueno, total de que una de ellas decía, ya vivía con él, ¿no? Y decía, a mí lo que más me sorprende de vivir aquí en México es que todos se quejan de que son pobres. Y dice, pero ve todo lo que tienen, pueden salir al patio y agarrar unos limones, pueden ir al mar y pescar un pez, ¿no? Pueden ir aquí al mercado y todo les cuesta muy barato, no viven en Rusia, en la tundra donde todo está nevando y no hay realmente así, pero nada, ¿no? Y dice, a mí eso es lo que me da mucha gracia, ¿no? Claro. Y dije, pues claro, sí, siempre nos quejamos de que, no, somos pobres, pero ¿en qué sentido, no? Sí, con lo que dices. Lo que sabes que cuando no valoras algo es porque finalmente lo tienes en acceso, ¿no? O sea, fácil. Y la gente que a lo mejor no lo tiene es cuando se da cuenta del impacto. A mí me da a veces como ruidito, hay mucha gente que se dedica a viajar, digo, se respeta, pero no conoce nada de su país, ¿no? Ajá. O sea, y ya fueron a Europa, regresaron y no, está padre, pero ¿y tu país que tienes tantos
ciertos lugares, pero lo subestimamos, ¿no? Es como de, pues es una playa más, ¿no? Pues sí, pero la gente viene fuera para valorar esa parte y reconocer, y nosotros sí creo que en esa parte estamos muy constantes, ¿no? Y digo, generalizamos porque así somos, ¿no? Malinchismo que le decimos es, si es extranjero es mejor. Sí, claro. ¿No? Y no valoramos lo que... Digo, a nivel científico, cuántas historias Claro. de gente muy valiosa en la ciencia que tiene que irse a otros países para poder desarrollar esa misma ciencia, Sí, ¿no? Y sí, que sí. son reconocidos, pero ya no por lo que lograron en el país, sino fuera de él. Claro. A mí me pasó en un congreso algo muy particular. Venía un invitado, me parece que era de Colombia, algo así, y le hacían mucha bulla, ¿no? Y ¿no? Y todo el mundo, y bueno, incluso el acceso fue como un poquito difícil, digo, todavía no estaba la pandemia, pero era como muy complejo. Y bueno, la gente pedía autógrafos y todo el rollo, era referente a la psicología infantil. Y él hizo un comentario acabando el congreso y dijo, me siento muy a gusto cómo me reciben los mexicanos, pero quiero decirles algo. Y señaló hacia enfrente, ¿no? Un maestro de la UNAM dice, él fue mi maestro y mi instructor. Entonces, a quien tendrían que estar como reconociendo es a su propio, ¿no? Como teórico mexicano, ¿no? Entonces, ahí es donde te cae el 20 y dices, le hacían bulla a alguien que venía afuera, y él decía, yo lo que sé es por el que está aquí enfrente, ¿no? Entonces, y al pobre mexicano, pues ni siquiera, ¿no? Ni sabía, ahí como que mucha gente se quedó, mira, qué interesante, pero vamos otra vez con esa parte, ¿no? Del malinchismo, y no porque finalmente la gente que viene de afuera no valga, sino a veces tenemos el recurso aquí en el propio país y no nos damos cuenta de la riqueza que finalmente representa, ¿no? De esa fuga simplemente de capital humano que tenemos, ¿no? Porque aquí no se le da ni le invierte, porque finalmente en otros países reconocen y valoran esa parte, ¿no? Y pues bueno. Sí, de hecho, hace rato estaba viendo un canal que me gusta mucho, que es Guaymocho en español, hizo el top 10 de todo. Sí, claro. Y sacaron el top 10 de los mexicanos que han ganado Oscar en toda la historia. Y hay uno que es de cuestión de producción, de sonido, que desde los años 40, que ganó 2 premios Oscar, y yo no conocía. Y Anthony Quinn, por ejemplo, ¿no? Que llevó años. Claro, hay mexicanos que a veces no nacen en México y que se les atribuye como, bueno, Lupita Nyong'o, Justo ¿no? pensé en Así ella. es. Y es de, pues como vivió en Veracruz o vivió no sé dónde, entonces ahora sí ya es mexicana, ¿no? Ahora que ganó ya es mexicana y ya la queremos. Entonces, si no hubiera ganado nada, pues así ni sabemos quién es. Y somos así también, ¿no? Es como de, me cuelgo la medallita que a veces de repente no es mía. Y justo, por ejemplo, muchos, ahora que se van a inaugurar los Juegos Olímpicos, muchos atletas no sabemos atrás de todo ese esfuerzo para poder llegar, todo lo que hacen, todo lo que tienen que hacer, y si pierden o si hacen un mal desempeño, nos quejamos como mexicanos. Claro. Y si ganan, así como que nos colgamos la medalla con ellos, ¿no? Entonces también somos muy así. Sí, también, por ejemplo, esta cuestión ahorita que decías de lo de Lupita Nyong'o, lo de ser moreno y todo esto, ¿no? Una vez vino un amigo de Finlandia de intercambio y fuimos a galerías y él me dijo así de, no entiendo por qué toda la publicidad que hay en México parece que estoy en Finlandia, ¿no? Me dice, es gente rubia. Y ya le expliqué toda esta cuestión de aspiracionismo y de que nos han vendido eso, ¿no? Y dije, pues es que sí es cierto, o sea, yo veo las telenovelas o yo veo todo eso y yo no me identifico con ninguno de esos, es como de, pues no. Sí, claro, no te representan, ¿no? Sí. Exacto. Pero yo creo que es una cuestión de, otra vez volvemos, de cultura, ¿no? México tiene mucho esta parte de hábitos y estilos de vida muy marcados, que lo que insisto, ¿no? Queremos como sobresalir, pero buscamos como medios que no, cuando tenemos nuestros propios recursos, ¿no? O nuestros medios por los cuales pudiéramos brillar o estar, ¿no? Esta parte de los estereotipos, bueno, a la fecha, ¿no? Yo estaba leyendo en un libro con los jóvenes de ahora, que son más marcados, ¿no? En hablar como, pues fresón, ¿no? Digo, que pero no se sienta nadie mal, pero que como que jalan el comentario, y está viendo que hay un problema de lenguaje ahí ya, ¿no? O sea, están distorsionando el lenguaje, ¿no? Y a lo mejor el chico se siente como en la onda y todo, y quien a lo mejor conoce en esta parte de decir, pues está generando un problema que a la larga le va a tener consecuencias, ¿no? Pero bueno, es un estilo de vida, porque y el origen de ese hablado es de las extranjeras que venían, las extranjeras gringas hace muchísimos años, que aparte de Cuernavaca era también, ¿no? Como una de las ciudades, y entonces como el hablar un poco así, entonces se fue deformando hasta hablar así, ¿no? Entonces, oye, te sale bien natural, le sale natural,
Pero también fresa de también closet. hablo barrio. Es fresa del Sangrons. Ok. Sí, me acordé también de ahorita de Alicia Aparicio, de cómo se le atacó muchísimo, ¿no? Porque se sale del estereotipo y muchas actrices también mexicanas se le fueron a la yugular por el hecho de decir es que ella no estudió actuación, es que ella no debería estar nominada al Oscar, es que... Entonces, tenemos ahí una cuestión muy extraña en la forma de apoyar y de atacar también al mismo tiempo, claro. ¿No? Entonces, es de ganas, sí te aprecio y así de México trasciende, pero a la vez también es como la envidia de decir, güey, ¿por qué no soy yo, no? O sea, claro. si ella que es morenita lo logró, porque yo que estoy moreno no lo he logrado. Y cuestiones así, entonces, que es parte de nuestra psicología, hablando de la psicología mexicana, aunque pareciera que es como muy negativo, pero ahorita vamos a tocar también los puntos que trascendemos, porque a mí me pasó particularmente de poder llegar a otros lugares, a otros países, y por el hecho de ser mexicano es casi bienvenido y pásale. Claro. No es como de trae pasaporte mexicano, eres bienvenido donde sea. Sí. Y eso también es muy importante por la actitud como en general que tiene el mexicano, y también eso que mencionas, cómo acogemos a las personas que vienen de otros países y cómo somos de cálidos, ¿no? Sí. Entonces, el otro punto es ese, actitud ante las circunstancias. Entonces, lo que menciona muy en general, porque lo quise tomar mucho desde cómo nos perciben en estereotipo como mexicanos, esta parte de burlarnos de nosotros mismos y el albur, por ejemplo, ¿no? Hacer burla de todo. Pasa algo, alguna situación, y en segundos ya aparecen todos los memes y todo el mundo burlándose de la situación, ¿no? Por ejemplo, el socavón en Puebla, y ahí había un pan con un socavón y con 2 perritos allí. El socavón con todo y perritos, ¿no? Que se habían caído. Y cuestiones así. Entonces, somos muy ingeniosos como para esta parte... Pícara, ¿no? Pícara, picosuma. Sí. El doble sentido, ¿no? Doble sentido, totalmente. Sí, somos como muy... Pues la captamos, ¿no? Como de pilas, ¿no? Por aquí me va y yo creo que no está mal esa parte, pero después como que la supera y entonces somos medios mañosones, ¿no? Y ya entonces somos como ventajosos y ya creo que ahí se rompe esa línea delgadita que, pues, o sea, está padre que seamos vivos, pero no te pases tanto. Porque a veces está con los nuestros, ¿no? Que eso es lo triste, ¿no? De repente. También de lo que dices, no sé si es por cuestión climatológica o algo así, la cuestión de siempre fiesta, y si piensas en la fiesta siempre tiene que haber algo cómico y risas y eso, como si piensas una fiesta, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos o en algún otro lugar donde te dicen, bueno, la fiesta es de 5 a 8 y la fiesta es de 5 a 8, claro. Y ya está, y es como a lo mejor platicar, así que una fiesta aquí así es de 5, llegan a las 10 y se van a las 5 de la mañana, ¿no? Y todo el tiempo es como una locura, ¿no? De hecho, siempre hay hora de llegada, pero nunca hay... Nunca de terreno, sí, ¿no? De hecho, aquí lo que se determina es algo tranqui. ¿Qué vamos a armar? Algo tranqui. Y ese algo tranqui terminas 3 días en Acapulco. Fíjate que a mí me pasó una experiencia muy rara en la playa, ¿no? Había un adulto mayor, una señora que la estaban dializando. O sea, tirada así en un camastro, dializándola, ¿no? Entonces, ahí donde dices, no, sí estamos, el mexicano está... Es muy surreal este país. No, es que sí, de verdad, tenemos cada cosa que dices. Y iba con una persona que está en el rollo de la salud y al rato va y se queja en el hospital que se la mataron, ¿no? Entonces, o sea, imagínate cuánta contaminación hay aquí, el espacio no es como para... Y aunque le ponían su paragüita a la señora mayor y su maquinita ahí limpiando la sangre, dices, no es correcto, ¿no? Pero bueno. Sí, tiene arena en la sangre, señora, ¿no? Sí. Pues como esta película de Mecánica Nacional, ¿no? De que se muere la abuelita y todavía se la llevan en el coche y todo. La andan paseando. De hecho, Mecánica Nacional creo que es así la película perfecta del retrato de un mexicano. O sea, todos los personajes, todos los diálogos, los símbolos, ¿no? Como llegan esta pareja que se ven como riquillos y se la pasan comiendo, ¿no? Como la avaricia y todo eso.
Creo que sí, retrata perfectamente todo lo que... Sí, es que somos tan ocurrentes, ¿no? Yo creo que esa es la palabra. No, es que hay muchos memes que dicen, bueno, el mexicano no tiene el éxito porque no quiere, ¿no? Por todo lo que... No conquista el mundo porque no quiere. O sea, de plano. Como este meme de Lupita, ¿no? A ver, conquístalo. Pues no quiero. Sí, claro. A mí me impresiona, me acuerdo que comentaba antes así de, es que veo María de todos los Ángeles, decía, no, la gente no habla así, ¿cómo crees? O sea, creo que también le exageran. Hasta que escuché a una mujer hablando tal cual igualita, dije, no mames, no. Quedamos cortos, esa madre se queda corta para lo que realmente existe. Definitivamente. ¿No? Sí. Y el otro punto, y entrando ya en ese tema, es el surrealismo. Somos un país muy surrealista. Claro. O sea, Latinoamérica tiene cosas bastante interesantes, ¿no? Sí. Y extrañas y cosas, pero México es totalmente surrealista. De hecho, Luis Buñuel, ¿no? Que es ese cine surrealista, por eso decidió venir a hacer cine en México, y creo que México le ganó. Claro. ¿no? Lo superó, ¿no? Lo superó, pero el brother, tuve la oportunidad de estar en una conferencia con alguien que trabajó, ya estaba bien pasito este señor, que trabajó con él, y decía, es que también Luis Buñuel estaba tan loco que en una semana hacía una película. Era como queda. Era tan surrealista México que es como, sí. O sea, ya, no tengo que meterle más. Sí, de hecho fue déjalo. creo que Bretón o algo así, uno de ellos que les dijo, ¿quieren surrealismo? Vengan a México. O algo así. Lo van a encontrar pues, sí, en fue así abundancia, como... ¿no? Sí, claro. De hecho, me encantaba el de Cartoon Network, de este canal de caricaturas. Tenía toda una serie de spots donde sacaban a un luchador en la calle, a una señora, a un señor, y decía, después de México, Cartoon Network, el lugar con los mejores personajes. ¿No? Pero después de México, o sea, México nos gana en personajes. O sea, es el primer lugar, ¿no? Entonces, era muy bueno porque Ay, si no dices, mames. no mames, te quedas de risa. Pues te encuentras, por ejemplo, personas como Facundo, que se encontró el Changoleón en la calle y lo hizo famoso, o el mismo Sammy, ¿no? Con esta gente que ve a Eugenio Derbez. Y te topas gente muy, pues sí, en la calle, Sí. entre comillas, puede ser muy común, que sí son los personajes. Tú te subes al metro de la Ciudad de México y de verdad es un desfile de gente extraña. Pero es que no vemos tan lejos nuestras familias, ¿no? Sí, o sea, bueno, sí. tenemos, ¿sabes, no? La tía enojona, la tía rara, ¿no? El primo misterioso y místico, el accesible, o sea, para una reunión ahí tienes de todo, ¿no? Y dices, bueno, por eso es tan abundante de repente la cultura, porque en la misma familia tenemos todos esos personajes, ¿no? Y pues es real, o sea, en nuestra familia hay que aceptar, ¿no? Sí, Claro, claro. aquí estamos los cuerdos de la familia, ¿no? Bueno, eso Sí. quiero pensar, ¿no? Seguro, claro. Entonces, sí, el surrealismo creo que es uno de los puntos muy importantes con respecto a quiénes somos, porque para nosotros puede ser muy, muy común. Claro. Ciertas formas de manejar, de hacer, ¿no? Te vas a los tianguis, te vas a los mercados y ves cosas que de verdad para un extranjero es como de, no, ¿cómo pueden? O sea, ¿cómo hacen eso? No sé, los tacos en general. Claro. ¿No? Que no sé si también podemos hacer aquí una división. Está la gente de provincia y está la gente de ciudad, ¿no? Aquí mismo en México. Es decir, Sí. hay como dos culturas muy, muy divididas, ¿no? O sea, al final es más como las personas de ciudad, ¿no? Que tienen este tipo de comportamientos y conductas, ¿no? Sí, perdón. ajá. Sí, no, No, adelante. que en una urbe tan grande Exacto. es normal, ¿no? O sea, sí, justo me acordé de eso porque tengo un amigo que es bastante extraño, ¿no? Parece que sí lo sacaron de 1972 y lo trajeron para acá. Entonces, cada vez que caminábamos en la calle, como que la gente lo voltaba a ver y así. Y justo yo le decía, si estuviéramos en la Ciudad de México, esto no te pasaría. Claro. Serías uno más del montón, ¿no? Pero aquí eres muy extraño. Entonces, sí es como en ciudades pequeñas, que también es un poco más complejo como explayarte, ¿no? Sí. Pues en México una de las muestras es Alameda. Vete una tarde y ves pasar, hablando de tribus urbanas, características, personas rapadas, parejas, disparejas para muchos, ¿no? Entonces, sí, creo que definitivamente en las ciudades donde más se denota como la diversidad, ¿no? Y más arraigado finalmente en la parte como de provincia, ¿no? Ahí a lo mejor es más guardadito todo mucho de la cultura, ¿no? Yo me acuerdo una vez en el metro, un 14 de febrero, que a mí me así de, porque aparte se llenaba y un brother que de verdad, que tú lo topas un día normal y si lo topas de noche en cualquier calle,
de cualquier ciudad, de cualquier país, literalmente es así de, güey, algo me va a hacer, o sea, ya, este brother aquí... Dios, miedo andando, sí, ¿no? Ya estabas escuchando el ya te la sabes. Ajá. Y ya estaba buscando la luz al final del túnel. Dije, no, pues ya. Y el brother iba con un ramo de flores y un globo de estos, que tienen un osito adentro y cosas así. Sí. Y así, pero súper, súper desgraciado, maldito, nomás así. Pero iba así porque era el 14 de febrero. Imagino que iba a ver a su novia o a conquistar a alguien. Y yo así de, no mames, ya no sé si se lo robó, se lo está vendiendo, güey. Sí, claro, ¿no? No mames, era así de, güey, qué pedo. Y sí, eso pasa en México. Y también da la respuesta que entonces, pues no es tan malo como lo percibías, ¿no? Porque al final hablaba como de una parte como tierna, ¿no? Sensible, como afectiva, sí, claro. Entonces, pues al final te iba a hacer daño, pero con cariño. Sí, claro, claro. Por lo menos me iba a dar las gracias al final, sí, seguro. Y otro punto es el territorio. Justo lo que acaban de mencionar, se centralizan muchas cosas en la Ciudad de México, en el centro del país, pero México tiene algo que países más pequeños no tienen. Por ejemplo, no sé, para Costa Rica todos son de Costa Rica, aunque sí, de repente es como, el de la costa es un poco diferente, pero al final, para todos es como de, soy costarricense, soy boliviano, soy argentino, que sí están estas particularidades, pero en México creo que se marcan mucho más esta parte de la división entre la gente del norte del país, el centro y el sur del país, ¿no? Por algo que de las primeras cosas que como mexicano te van a pasar es que cuando te presentas con alguien te van a preguntar de dónde eres. Claro. O dónde naciste. Aunque lleves mucho tiempo en una ciudad, de dónde eres, ¿no? Así, pues en Cuernavaca, pero nací en Hidalgo, o nací en Guerrero, o nací en Michoacán. Entonces, eso marca mucho en qué momento sí soy mexicano y en qué momento es que los de Guerrero somos así. Es que los de Monterrey, es que los de Chihuahua, ¿no? Y dicen un chiste así para Monterrey, de su frontera para abajo todos son chilangos, ¿no? Y así todos los del norte, para abajo todos son chilangos. Y chilango es el que radica en Ciudad de México, ¿no? Pero para muchos ya es el que nació en Ciudad de México. Claro. Que sea de feño, ¿no? Que sea de feño. Es que sí somos como 10 países en uno, o sea, también y físicamente, culturalmente, clima, de ecosistemas, de comida, de todo, somos súper diferentes en todos lados, ¿no? Incluso de cómo hablamos, los modismos, los acentos, sí. todo. Los significados de las palabras, ¿no? O sea, del norte significa una forma que los del centro o los del sur, ¿no? O las costas que están bien marcadas, ¿no? Totalmente. Sí. Ahí sí hay una total diferencia, entonces es difícil porque también sí existe este nivel de racismo en el país, somos un país racista, así hay que ser claros, por estas diferencias que existen totalmente, ¿no? Nuestros colores de piel, muchas cosas, y que para muchos es como de el que seas, estereotipamos bastante a la gente dependiendo dónde haya nacido, internamente en México. Sí, claro. Estereotipamos. Pero fíjate que sucede algo. Yo que hago risoterapia, cuando me toca ir como, por ejemplo, he ido a Guerrero, he ido a Monterrey, Puebla, el DF, ¿no? A Cuernavaca, Oaxaca, la gente de provincia me cuesta trabajo como engancharla. Como de, como que no están maleados, ¿no? Y aunque tú tratas de hacer el chiste como, digo, no contamos chistes, sino hacer la dinámica agradable, como que no la captan. Y en la ciudad, bueno, desde que llegas y, órale, ese no sé qué, ¿no? Y desde que llegas ya están con todo. Entonces, sí insisto que la gente... Te la responden en 2 segundos. Sí, ¿no? sí. Entonces, y también eso hace la diferencia en la cultura, ¿no? Sí. También de repente a lo mejor esa nobleza que tienen las provincias no es tan buena porque también por eso se aprovechan a lo mejor de muchas comunidades. Y lo contrario, por eso como dicen, en el DF ve pilas, ¿no? No sé si le suceda que, voy a ir al Distrito Federal, ¿no? El sábado, vete medio como mal vestido y que te vean, porque se dan cuenta cuando vas de fuera, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que ser? La cara de pendejo que pone uno de no saber a dónde va. Pues con eso tengo suficiente, ¿no? Que se la captan así. Más altura de la ciudad. Ya está, dice, no eres de aquí, ¿verdad? No, ¿para dónde? Guíame, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Sí, ¿no? ¿sabes algo que realmente odio mucho de justo de vivir en, como dices, provincia? Es la impuntualidad. Es como...
Sí, puede Es ser. como, ¿por qué? O sea, justo lo que te decía hace rato, ¿no? De, les voy a decir a las 7 para que lleguen a las 8:30, ¿no? O sea, porque la gente es como, sí, luego llego, ¿no? Y justo apenas puse un meme sobre eso y una amiga me decía, no manches, a mí me dejó plantada una vez un amigo y me dijo, no es para tanto, nada más era una ida al cine. O sea, no era algo formal. Y yo así de, sí, es que sí, a mí me han hecho esperar 2-3 horas y es así de, bueno, pero ya estoy aquí, ¿no? Y es como, ok. ¿Y quién me regresa mis 2 horas esperando? Ajá, ok, o sea, no sé. Me acabé la pila jugando, ¿no? Y ahora Claro, no tengo batería en el celular. Y bueno, para cerrar, que creo que es muy importante y que tanto a nivel nacional como internacional ha sido muy marcado de los mexicanos, es el apoyo ante la tragedia. El cómo nos unimos como sociedad cuando pasa una cuestión trágica y apoyamos, más que todo en cuestiones de terremotos, que se ha visto muy marcado y que no nos ponemos a tratar de salvar y ayudar gente que ni siquiera conocemos. Y que bueno, tratamos de hacerlo. Vivimos hoy día cuestiones de inseguridad muy, muy fuertes, muy grandes, y que pues bueno, lo que veo ahora es que entre vecinos es como vecino vigilante, apóyanos, no esperar solo que el gobierno haga, ¿no? Que esa parte de solidaridad como sociedad sí lo tenemos muy, muy marcada y muy grande, ¿no? Sí, claro, yo creo que tenemos una riqueza. Y sí, ya hablando después de todo esto y serio, creo que tenemos muchos valores, hay bastantes principios morales y ahí sí puedo decir que la verdad, híjole, es sorprendente cómo un mexicano puede desprenderse, aunque no lo tenga, con tal de darte, ¿no? Y no es de que se quite, sino es como te quiero ayudar. La empatía creo que puede ser uno de los de las virtudes que podemos tener, ¿no? Y a lo mejor hay quienes dudan de este concepto, pero sí creo que nos ponemos de repente en el lugar del otro, ¿no? Y eso es funcional. Bastante. Totalmente, como generalizarlo. Pues esto se nos ha ido el tiempo de volada. Muy bien. Se fue como agua. Pero pues bueno, esto es como generalidades. Sabemos que nos van a escribir, nos van a decir como otras cosas que a lo mejor no tocamos aquí. Y sí, háganlo por favor. Y creo que es un tema que podremos hacer un segundo capítulo más adelante sobre puntos que nos puedan decir de qué ven, como otros países que nos ven. ¿Qué otras cosas han notado claro, como mexicanos? Igual de México. Y también personas o mexicanos, mexicanas que viven en el extranjero y que dicen, yo me acuerdo de esto y que estando en este país modifiqué o que gracias a ser mexicana, ser mexicano, he podido adaptarme en países como donde esté, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno. Mario, un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias. No, gracias. Un honor. Háblanos de ti, tus redes, cómo te encuentran. Sí, claro. Mis redes en Facebook tengo 2 páginas, que es Apapachos para el Corazón o el Club de los Aplicados. Uno es para la parte como afectiva y emocional y el Club de los Aplicados son como tips para la parte educacional, las maestras, los papás, que no puedo aprender, mi hijo, ya sabes, ¿no? Este rollo, que casi no sucede, ¿no? Y pues en Instagram me ubican como Mario Sarenana. Así que pues sería un gusto por ahí que podamos contactarnos, ¿no? Claro que sí. Gracias, un honor estar aquí con ustedes. No, pues, y imagino que todavía estás en cuestión de contrataciones para Sí, ¿no? claro, todo lo que necesiten. Soy especialista en risoterapia, efectivamente, y pues en la parte educativa, laboral, cultural, ¿no? También vamos a baby showers, despedidas solteras, está padre, ¿no? Ajá. Imagínate lo que hace el payasito. Sí, baila tubo, se disfraza de policía. También. No, sería un gusto y pues gracias por el espacio, ¿no? Aquí No, pues, estamos. gracias por tenerte acá. Hat, Como que estaba distraída. Pues síganos, denle click en la campanita en YouTube. Nos pueden escuchar en Spotify y en Anchor. Tenemos la página de fans en Facebook, Fans de Trastornados Podcast. La página Trastornados Podcast y en Instagram Trastornados-podcast. Escríbanos, comentarios, denle like, compartan. Y a mí me encuentran en Facebook como Jadamaya y en Instagram como Jad-yoga. y siempre les comento, díganos otros temas. A mí me sirve mucho que nos digan algo de lo que quieran que aquí toquemos para que yo lo empiece a trabajar y a desarrollar. O que quieran saber de algún personaje, algún trastorno en general, también lo podemos ir trabajando y desarrollando. Y les pregunto y te pregunto, ¿tú qué trastorno tienes? Wow.